¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Spirit Almanac. Mi nombre es Borja Sainz, para quienes no me conozcáis, y hoy os he preparado un episodio que creo que, tanto para quienes sois profesores de yoga como practicantes y amantes del yoga, os va a resultar muy interesante. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es la secuenciación. Y digo fundamental porque, de nuevo, si eres profesor de yoga, te vas a centrar en crear secuencias o en secuenciar para poder enseñar a tus alumnos. Y si eres practicante, tú eres quien va a sentir el efecto de esas secuencias, ¿vale? Ya tengas una práctica personal o vayas siempre a una clase de yoga. Entonces, en apariencia, este término, secuenciación, suena muy técnico. Y en parte lo es, lo que pasa es que también podemos llegar a simplificarlo de tal forma que se quede en algo muy superficial, ¿no? Lo que esconde detrás de sí la secuenciación es una inteligencia pedagógica y filosófica, ¿ok? Una práctica bien guiada requiere un contexto pedagógico, nos han de enseñar cómo practicar, pero también nos han de enseñar por qué y para qué practicar, ¿ok? Porque secuenciar no es simplemente colocar una postura detrás de otra, algo que también tiene su valor. Es decir, si tú haces una serie de posturas, que al final las posturas de yoga son acciones que estamos desarrollando a nivel muscular y articular que van a tener un impacto en nuestro cuerpo, pueden tener un impacto más o menos superficial y que de forma inteligente, teniendo en cuenta también las capacidades de cada persona, podemos generar un impacto que sea sanador a nivel físico. Sin embargo, cuando hablamos de yoga, y esto ya lo he dicho muchas veces, tenemos que entender que hay dos formas de entender el yoga. Mirar al pasado y decir, eso del pasado era yoga, fíjate, ¿vale? Y mirar al presente y decir, esto de ahora es yoga. Ambos son yoga. Lo que ocurre es que yo no soy muy fan de reducir el pasado al verdadero yoga, como que eso era mejor, porque no vivimos en el pasado. Y cuando decimos el pasado, ¿a qué nos referimos? A la época de los Vedas, de los Upanishads, de Patanjali, la época del Tantra, del Hatha Yoga. ¿A qué momento histórico? Y realmente somos ese tipo de personas, sostenemos ese tipo de creencias, tenemos ese tipo de vida, ¿vale? Pero cuando nos venimos al presente decimos, no, pues yoga es hacer asana durante una hora, ¿vale? Bueno, pues bien también, o sea, eso puede ser productivo. Pero si lo reducimos a eso, ¿por qué el yoga es algo distinto al pilates o al barre o hacer CrossFit? ¿Okay? O hacer una serie de estiramientos guiados por un experto en movilidad, que a lo mejor incluso, como a mí me ha pasado, compartiendo conocimientos con expertos en movilidad, digo, joder, es que esto sienta muchísimo mejor. Porque claro, dices, no, ¿dónde tienes tensión? Aquí. Entonces, muchas veces la idea de la secuenciación es secuenciamos una serie de posturas, pero no podemos adaptar las posturas porque las posturas son intocables. La alineación del guerrero, del perro boca abajo, es intocable porque entonces estamos cometiendo un crimen contra la tradición del yoga. Y ahí es donde te das cuenta, digo, es que si no secuenciamos ya no solo la serie de posturas, sino secuenciamos las instrucciones y la mecánica, digamos, de ir modificando las posturas para adaptarlas a las personas, pues muchas veces no vamos a crear ningún impacto, ¿no? Así que para secuenciar, inteligencia pedagógica y filosófica, y hemos de entender el cuerpo, la mente, aquí incluye el sistema nervioso, y una cosa que es muy importante, y que, de nuevo, lo que voy a decir, muchos decís, ay, sí, eso yo lo he experimentado, mi profesor lo dice o yo lo digo, la intención. La intención de una clase. La intención de una clase no es o sea, lo puedes hacer, pero la realidad es que la intención no se forja o no se desarrolla o no se manifiesta porque tú abras una clase juntando las manos y digamos, hoy nuestra intención es la paz en el mundo. No, ¿vale? Necesitamos traducir esto en una experiencia coherente, segura y significativa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Mirad, gran parte de lo que voy a compartir en este episodio es algo que tratamos en profundidad en la formación de 500 horas que impartimos en nuestra escuela, en Lighthouse Yoga. Esa formación se divide en dos bloques. La formación de 200 horas es el primer nivel, 300 horas es el segundo nivel. Pero una de las cosas que hacemos, de nuevo a nivel pedagógico, es que vamos introduciendo, como voy a hacer hoy en el podcast, vamos introduciendo la información de forma ordenada. Primero de lo más amplio a finalmente lo más
diminuto o complejo. ¿Ok? Porque muchas veces, de nuevo, todo esto, y esto es algo que siempre digo, una buena secuencia cuenta una historia y el protagonista de esa historia eres tú. Y hemos de entender que cuando reducimos el yoga a solo práctica física y a que la práctica física, el protagonista de la práctica es la secuencia en sí, ¿a qué me refiero con esto? Que una persona viene a clase y, de nuevo, esta es la secuencia. Ya sea un estilo de yoga que siempre hace la misma secuencia, o sea un profesor que esta es la secuencia y tienes que hacer esto. Con esta idea de, por ejemplo, hay estilos que dicen que si tú no puedes hacer una postura no la puedes enseñar. Bueno, yo discrepo con eso, pero yo he de conocer la historia de la persona. Y esto es algo que, fijaos, yo llevo tanto tiempo practicando y enseñando que le digo a mis alumnos, digo, la cosa se ha hecho cada vez más difícil. Y de nuevo, la inteligencia pedagógica requiere ahora muchísimo más esfuerzo por parte del profesor. En mis tiempos, cuando yo empecé a practicar, por ejemplo, yo empecé practicando Ashtanga y Ashtanga al final es una secuencia. Ya sé que Ashtanga tiene más secuencias, la intermedia, las avanzadas, pero el 80% de los practicantes de Ashtanga no salen de la secuencia primaria nunca. ¿Vale? Es muy poquita gente. Si me estáis escuchando algún profesor de Ashtanga, creo que estáis de acuerdo conmigo. Son muy pocos los alumnos que avanzan a la secuencia intermedia y ya no te digo las avanzadas, ¿no? Por lo tanto, esta idea de dar clase a un grupo de personas que están dispuestas a avanzar acorde al status quo es súper cómodo. Requiere a un tipo de alumno, ¿vale? Que tiene una visión, que encaja esa visión. Pero si ahora me voy a, como yo también impartía clases de Vinyasa, yo recuerdo que cuando yo empecé a dar clases de Vinyasa, yo tenía un grupo y ese grupo primer año yo trabajaba con ese grupo. Y era un grupo que empezaron siendo a lo mejor 8 personas y acabaron siendo 12, incluso más. Pero pongamos que ya había como 12 personas en clase, que eran personas que año tras año seguían volviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto da una enorme facilidad para crear una relación entre profesor y alumno. Conforme yo como profesor crezco, mis alumnos también crecen, porque mis alumnos, cada año escolar, por así decirlo, después de las vacaciones de verano, se reincorporan en septiembre. ¿Y dónde dejamos las clases? Aquí. Entonces, puedes trabajar mes a mes, ¿vale? Año a año. Y ves que tus alumnos van avanzando, avanzando. Dices, joder, me acuerdo, esta persona lleva 3 años viniendo a clase, hace 3 años lo que hacía y lo que hace ahora. A día de hoy el problema es que las clases son multinivel y puertas abiertas en el sentido a que tú puedes llevar 6 meses, un año con un profesor y mañana entra un principiante. A ver, eso ocurría en mi época, pero ocurría mucho menos. ¿Por qué? Pues porque el yoga no estaba de moda. Entonces, había muy poquita gente mes a mes que se introducía en tu clase. Y la forma, digamos, de poder trabajar cuando se introduce un individuo nuevo, un alumno nuevo a clase, es muy fácil porque es un grupo que ayuda también a animar a la otra persona. La gente dice, pues yo llevo 2 años, tal, y mira súper bien, tal, y la otra persona... Pero ahora es mucho, bueno, el profesor está al final, tengo 3 clases después, todo alumnos nuevos, este no sé qué, este está probando está de paso probando con un pase de estos de una aplicación que ahora viene, que tal, que no... Bueno, o sea, ahora al final, por desgracia, y esto lo he hablado recientemente, a quienes sois profes de yoga, ¿no os pasa que ahora tenéis esta sensación de que más que alumnos tenéis clientes? Clientes a los que hay que mantener contentos, porque se quejan, si no, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre digo, una buena secuencia cuenta una historia, tiene un propósito, un ritmo, un desarrollo, un clímax y un cierre. Pero para que esa historia realmente nos atrape, tiene que tener unos buenos personajes. Y los personajes sois vosotras. Somos nosotros, los practicantes. El protagonista de tu secuencia no debe ser el profesor. El profesor es el narrador, ¿ok? Pero el protagonista tienes que ser tú. Y un buen profesor de yoga es capaz de narrar la historia necesaria y modificar esa historia para adaptarla al protagonista. Entonces voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, tal. Y para eso, de nuevo, se requiere experiencia. Esto es una de las cosas que, de nuevo, yo por eso estoy grabando este podcast.
Ayer una alumna, una querida alumna nuestra, Ana Sitges, te saludo desde aquí, me decía, es que deberíais cobrar más por vuestras formaciones. Digo, sí, bueno, ojalá. Pero fijaos, o sea, lo que os voy a compartir hoy lo hago de forma gratuita porque para mí es muy importante, incluso para mí desde un punto de vista incluso económico. Yo quiero que tanto quienes disfrutáis el yoga como practicantes, como quienes os dedicáis o os queréis dedicar al yoga como profesores de yoga, os deis cuenta de que este término que se utiliza en inglés, hay que step up, ¿vale? O sea, hay que alzarse ya. Llevo tantos años viendo el nivel de mediocridad, de bajeza, de simplificación, de falta de cariño a la práctica del yoga, al punto de ver gente que dices, no tienes ni idea de yoga. O sea, si te pregunto 4 cosas del yoga, de su historia, no tienes ni idea, no sabes nada. Simplemente se nos ha empaquetado esta idea de ser profe de yoga, ¿no? Como un lifestyle. Ahora soy profe de yoga porque sale muy barato. Cuando digo sale muy barato, ya no digo simplemente económico. Es que en poco tiempo tú ya tienes un título, ¿vale? Pero claro, por eso os digo, hay mucha gente que dice, se hace una formación de 200 y ya está. Hombre, no sé, o sea, no te digo que te hagas, que te tires 5 años de carrera universitaria de yoga, ¿sabes? Pero te das una formación de 200, puedes empezar a dar clases y al año que viene o al siguiente sigue formándote, porque, claro, es que si no... Entonces nos hemos quedado en profesores de yoga que son como college dropouts. Esta idea en inglés de college dropouts de yo dejé la universidad en el primer año de carrera, o sea, es decir, hiciste el primer año de carrera y dejaste la universidad. Pero entonces no eres abogado, pero entonces no eres médico, pero entonces no eres ingeniero. Y mi pregunta es, ¿cuándo un profesor de yoga se puede decir que es un profesor de yoga? Pues para mí es muy sencillo. Cuando te has formado, qué mínimo que estemos de acuerdo o no en el sistema que estructuralmente llevamos años sosteniendo para bien o para mal, que es esta idea de una formación de 500 horas. Recordar que no toda formación de 500 horas es buena. Igual que no hay profesores buenos en la universidad porque sí, hay buenos y malos, hay profesores de yoga buenos y malos y hay formaciones de yoga muy buenas y formaciones muy malas. Os lo digo porque yo he pasado por formaciones muy malas de terminar la formación y decir, madre de Dios. Y formaciones muy buenas de decir, ¡buah! He flipado, ¿sabes? Entonces, vamos con ello. Una buena secuencia cuenta una historia y esa buena historia tiene siempre un gran protagonista. Así que vamos a ver cómo podemos secuenciar para que tu historia como practicante, nuestra historia, la historia de cada una de nosotras y de nosotros como practicantes, sea como el Señor de los Anillos. Algunas diréis, ¿qué coñazo el Señor de los Anillos? Bueno, pues entonces apaga el podcast ya. Si no te gusta el Señor de los Anillos, no hay que seguir escuchándolo. Pero lo que os guste, ¿vale? Todas tenemos historias, personajes que nos encantan, ¿ok? Vamos a ver cómo crear secuencias que tengan ciencia, estructura y sentido. Y vamos a empezar por donde precisamente empiezo en nuestras formaciones de 200 horas, que es el primer paso, la categoría de postura. Y aquí lo que quiero que entendáis es que este es el primer paso porque es tan sumamente amplio, ¿vale? Que es como un cajón desastre. Cabe todo. Pero luego veremos que si nos quedamos solo en este paso, a medio o largo plazo no vamos a tener grandes herramientas. Entonces, el primer punto clave a la hora de desarrollar o diseñar una secuencia es entender qué tipos de posturas vamos a incluir en esa secuencia. Y de nuevo, ahora estoy hablando solo de asana, pero ya iréis dándoos cuenta que asana, conforme se va complicando esta idea de secuenciar, asana es lo que vemos desde fuera, pero no es lo relevante. ¿Okay? Lo que ocurre dentro es lo relevante. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipos de posturas estamos trabajando? La idea de categorías de posturas, quiero que entendáis que yo lo enseño desde una visión también bastante antigua que pues muchos profesores comparten. Es esta idea de cómo Krishnamacharya estructuraba, y esto lo vais a encontrar en un libro que recomendamos en la formación de 200, que es El corazón del yoga, de Desikachar, el hijo de Krishnamacharya. Entonces, esta idea de que vamos a dividir las posturas, o vamos, perdón, a categorizar las posturas acorde a la posición de la columna vertebral o a la acción que genera la columna vertebral. Antes de nada, decir de nuevo, esto es un tanto reduccionista. ¿Por qué? Pues porque en su día ya sabemos que esa visión mecánica hoy en día no se sostiene. Por lo tanto,
se mueve todo el cuerpo, pero si vemos la columna vamos a encontrar muchas veces que hay posturas que son de flexión, de extensión, de rotación o torsión, como lo queráis llamar, de flexión lateral o de elongación axial. Por lo tanto, como os digo, tenemos flexiones, todas las posturas en las que flexionamos la columna, la enorme mayoría también se flexiona la cadera. Extensiones, posturas en las que se extiende la columna, hay muchas que se extiende la cadera también. Tenemos posturas y, de nuevo, que estés flexionando la columna no quiere decir que otras muchas estructuras del cuerpo estén haciendo lo mismo. A lo mejor flexionas la columna, pero la cadera está en flexión, la rodilla está en extensión, los hombros están en flexión o en extensión, tal. Pero por eso os digo que se reduce a la columna, ¿no? Para más o menos a incorporar las posturas en paquetes. Flexión, extensión, rotación, laterales y elongación axial. Diréis aquí algunas. Oye, ¿y las invertidas? A ver, las invertidas quiero que tengáis en cuenta que lo que estamos haciendo es posicionar el cuerpo de una forma que anatómicamente lo que diríamos es que la cabeza está por debajo del corazón, ¿vale? Yo las invertidas las catalogo fundamentalmente acorde también a cómo está la columna. Entonces, muchas veces hay que desarrollar elongación axial, dependiendo de la invertida, por ejemplo, en Sharvangasana, en la vela, que la llaman en español, el cuello está en una profunda flexión, ¿ok? Y para quienes me conocéis, ya sabéis que yo no soy un gran fan de las invertidas, tal y como se ha perpetuado la leyenda de las invertidas. Por ejemplo, en nuestra metodología propia, en BSMT Yoga, no hay invertidas. Alguna vez incorporo medio Sharvangasana o Viparita Karani, como a mí me gusta llamarlo, pero no hago Shirsasana nunca. No son posturas que a día de hoy mi forma de enseñanza y en la metodología que nosotros hemos desarrollado nos resulten efectivas, ¿vale? Pero bueno, de nuevo, elongación axial, por cierto, es un término que de nuevo es un tanto complejo porque la columna lo que está haciendo ahí es alargarse, elongarse, pero es que la columna no se alarga. Lo que puedes hacer es crear acciones musculares para recolocar tu postura y que la columna esté en una posición óptima. Mismamente, si tienes la cabeza echada hacia adelante mirando una pantalla de ordenador, como estoy yo haciendo ahora mismo, lo que haríamos es llevar el cráneo, desplazarlo hacia atrás, alinear el cráneo de tal forma que el cráneo se sostenga sobre las cervicales y eliminar tensiones innecesarias, ¿no? Hasta cierto punto os diré que para mí, yo a día de hoy lo que hago es esto. Reduzco en 4 categorías. Hago 4 paquetes. Entonces tengo posturas de flexión, de extensión, rotación y lateral. La elongación axial es algo que busco desarrollar antes de cualquiera de estas posturas. Entonces, primera acción, muchas veces además quiero que entendáis que biomecánicamente la respiración es lo que va a dar pie a una buena organización de la columna. Primera acción, reorganizo mi columna, creo espacio intervertebral, me organizo bien a nivel estructural y ahora hago la flexión o hago la torsión o hago la extensión, ¿vale? Entonces, de nuevo, el tema aquí con las categorías de posturas es que nos permite, nos ayuda a poder secuenciar de forma muy guay, muy ordenadita. Oye, voy a hacer una clase de flexiones. La categoría de posturas que voy a hacer es flexiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 70% de la clase van a ser posturas de flexión y luego el otro 30% pues voy a meter otras posturas porque, oye, es que además va a venir bien. Esto ya lo veremos más adelante, pero nos va a venir muy bien no solo movernos en una dirección, sino que movernos en múltiples direcciones va a mejorar cómo luego nos movemos en cada una de esas, ¿vale? Muchas veces para hacer una flexión más efectiva te va a venir bien hacer flexiones laterales, torsiones, incluso alguna extensión para liberar la movilidad global y que luego las flexiones sean más profundas, ¿no? Pero entonces, oye, pues la categoría de posturas de la secuencia que voy a hacer es extensiones. De nuevo, como os decía, pues en su gran mayoría voy a hacer posturas de extensión. ¿Qué quiere decir esto? Que como las extensiones son vitalizantes, estimulantes, nos activan, esta clase tiene un enfoque energético estimulante porque voy a hacer extensiones. Fijaos, el orden es al revés. Si quieres hacer una clase que energéticamente tenga un impacto, primero tienes que entender ese impacto y luego ya tomas las decisiones sobre qué tipo de posturas y otras muchas cosas que veremos después vas a incluir. Pero decir que porque la clase es de flexiones
la clase va a ser calmante o porque la clase es de rotaciones, torsiones, la clase es equilibrante, vas a tener enormes problemas. Esta tendencia a la simplificación, ¿vale? Llamar energizante o relajante según las posturas que hagas, no funciona igual en todos los cuerpos. Una postura que para una persona puede ser muy relajante, para otra puede ser incómoda, incluso estresante. Yo siempre pongo el ejemplo, es decir, claro, esto de las categorías de posturas y su impacto energético, quiero que entendáis que hasta cierto punto, de nuevo, no funciona con todo el mundo, pero sobre todo lo que no nos damos cuenta es que el planteamiento es que quien hace una clase de flexiones y tiene un impacto relajante es porque puede hacer las posturas. Es porque ya tiene la flexibilidad, la movilidad, etc. Cuando tú llegas a una clase y como profe dices, vamos a hacer una clase de flexiones y el impacto de las flexiones es que nos van a calmar, nos van a relajar, son introspectivas, tal. Vale, y ahí tienes a José Luis, que ha venido ya a tu clase, su segunda clase, y cuando dices Uttanasana, José Luis no solo no llega a tocar el suelo, sino que es que, vamos, o sea, está ahí como encorvado, le tiran las piernas, tal. Cuando estás en Paschimottanasana, mientras José Luis no llega a agarrarse los pies y está encorvado y prácticamente es que no hay ni flexión, mira a su alrededor y ve a las alumnas y a los alumnos absolutamente plegados, agarrándose los pies, agarrándose las muñecas por delante de los pies y con la frente pegada a las tibias. Y dice, claro, qué relajados estás. ¿Tú crees que el José Luis está relajado por hacer una flexión? No. ¿Por qué? De primeras es que no tiene la movilidad para hacer lo que le estás pidiendo y se está frustrando. Entonces, claro, pensar que toda esta historieta de que estas posturas, estas categorías de posturas tienen un impacto energético por hacer la postura en sí, solo funciona si puedes hacer la postura. Entonces, ahí ya tenemos muchas veces ciertos inconvenientes. El verdadero enfoque de un profesor de yoga experimentado es entender la respuesta del sistema nervioso. ¿Okay? Más que la etiqueta que le ponemos a la postura de relajante, estimulante, calmante, equilibrante. ¿Okay? Si no entiendes el impacto que está teniendo esa persona, mal vamos. Por lo tanto, la respiración va a ser muchísimo más importante y la forma en la que haces vivenciar al cuerpo a esa persona. Si le haces sentir mal, inferior, limitado. Por eso muchas veces yo digo, ojo con ser profes de yoga que lo que estamos es como, ¿sabes? Mostrando todas nuestras habilidades sobre la esterilla. Ojo con ir de guay y decir, mira, y ahora el brazo aquí, la pierna tal. Yo esto es otra de las cosas que digo en las formaciones. Yo siempre que enseño una postura, esto, por ejemplo, es también una base fundamental de nuestra metodología de BSMT Yoga, la idea de progresión y regresión, ¿vale? Pero esto ya lo enseño sobre todo en la formación de 300 horas. Progresión y regresión, la idea es, vale, esta es la postura y hay una progresión que sería que a más movilidad, más fuerza, más flexibilidad, más tal, puedes modificar la postura a una versión, llamémoslo, más difícil, más complicada, menos asequible para la enorme mayoría. ¿La quieres llamar más avanzada? Ok, pero no quiere decir nada que puedas hacer una postura y tú seas más avanzado. Igual eres un zote, ¿vale? Simplemente que vienes es que eras bailarín, bailarina, gimnasta, tal, y tienes esa movilidad, ¿no? Y una regresión sería, esta postura no es eficaz para esta persona, por lo tanto la regresión es como manteniendo un impacto positivo que me aporta esta postura a nivel estructural, voy a facilitarla, voy a modificarla para que la persona pueda hacer esa postura de forma eficaz y sobre todo haya esa adaptabilidad. Ahora esa persona durante unos meses haciendo esta postura sabe hacia dónde tiene que ir. Dices, bueno, esta es la regresión y poco a poco conforme gane movilidad, fuerza, tal, me voy a ir moviendo hacia la versión de la postura que el profesor ha enseñado como para todo el mundo y quizás en un futuro puedo incluso progresarla, ¿vale? Entonces, de nuevo, este objetivo energético también tiene que ver con cómo la historia se va desarrollando, cómo tú encajas en esa historia, cómo el alumno encaja en esa secuencia. Por lo tanto, una secuencia cerrada en la que no se dan variaciones y en la que se obliga al alumno a sigue practicando hasta que consigas hacer la postura, quiero que entendáis que ese enfoque es el que generalmente más lesiones genera. Y las lesiones en yoga se sufren en silencio, porque hay muchos estilos de yoga que no te toman en serio. Es decir, te has lesionado, es culpa tuya.
Nunca es culpa del profesor, nunca es culpa de esta secuencia. Esta secuencia procede de unos pergaminos que se encontraron en un templo perdido en el que al coger el pergamino caía una bola de piedra y tenías que salir corriendo y ahí se abría una compuerta en el suelo con pinchos y este yogi sacó ese pergamino y nos... No, venga, oye, por favor, vamos a ser adultos, ¿vale? Pero bueno, oye, ¿vale? Entonces... Entender el sistema nervioso, la respuesta a las posturas. A veces una postura relajante, el sistema nervioso la percibe como algo súper estresante o desagradable. Entonces, a veces una simple respiración consciente es más eficaz para la regulación del sistema nervioso que una secuencia entera de posturas restaurativas. Mirad, el otro día, hablando con Tamara, estábamos de nuevo, como es algo muy difícil crear una metodología, pero si algunas ya habéis formado parte de alguno de las formaciones, en 2026 ya sacamos todas las formaciones de BSMT Yoga y una de las cosas de las que más orgulloso estoy de esta metodología que hemos desarrollado es que tras todos estos años lo que nos hemos dado cuenta es de la diferencia que hay entre el profesor y el practicante. Todos somos practicantes. Los profesores de yoga lo que deberían ser es los practicantes más, como los alumnos más aventajados, los practicantes más aventajados, los que más estudian, los que más en serio se lo toman, ¿no? Pero cuando tú das una clase de yoga, tú vas a dar una clase de 1 hora a 1 hora y media, depende del centro, de tal, ¿no? 1 hora, 1 hora y media es lo que dura una clase de yoga. Sin embargo, para que el yoga genere impacto en nuestras vidas, habría que hacerlo todos los días. Yo no soy partidario de todos los días tirarte 1 hora, 1 hora y media machacándote a nivel físico haciendo asana. Y por eso la idea es, en BSMT hemos desarrollado esta idea de lo que son las secuencias en el enfoque de secuenciación para poder impartir clase a alumnos. Como profe de BSMT Yoga, yo imparto clase de BSMT Yoga a mis alumnos con secuencias que tienen un enfoque muy profundo y muy ligado a que el alumno sienta que es el protagonista de la historia, pero luego yo como profesor me tengo que ir a casa y yo quiero practicar también. Ni de coña voy a practicar 1 hora. Entonces, el enfoque, tenemos el enfoque de práctica para el alumno y luego el enfoque de práctica personal, que se desarrolla a través de prácticas que no duran más de media hora y en las que siempre, 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 siempre hay meditación, porque esa es la base, ¿vale? La base, hay que decirlo ya, es que todo esto, incluso que os estoy contando hoy de secuenciación, tiene que llevarnos a darnos cuenta que cambiar mi cuerpo no va a cambiar quién soy. Cambiar mi mente es lo que va a cambiar mi realidad, el mundo en el que vivo y cómo me percibo. Y hago una pausa simplemente para agradecerte que estés hoy escuchando este episodio. Recuerda que si lo que escuchas te resulta interesante, compártelo con alguien que también disfrute practicando o enseñando yoga. Nos puedes encontrar en Lighthouse Yoga, es nuestra escuela a nivel online, damos todos nuestros cursos y formaciones y también presencialmente en 2026 podrás unirte a la formación de 200 horas y lanzamos precisamente la formación de 300 horas en un nuevo formato online diferido para que puedas estudiar a tu ritmo. Sinceramente es la mejor formación de 300 horas que hemos hecho hasta la fecha, incluyendo profesionales como Tamara Suárez, Víctor Algirdi, Frank Ramírez y contenido nuevo enfocado al sistema nervioso y al yoga sensible al trauma. Así que te esperamos y ahora continuamos con el episodio. Ok, esta idea de categorías de posturas nos da pie a la segunda forma de secuenciar, que sería teniendo en cuenta una parte del cuerpo o un grupo muscular o un objetivo físico, ¿vale? Y aquí es donde, una vez más, tenemos la posibilidad de caer en reduccionismos. ¿Okay? Otro error común al secuenciar es pensar en términos puramente musculares o anatómicos, como si el cuerpo funcionase por partes separadas. Entonces, joder, esto yo me di cuenta hace ya muchísimos años cuando empecé a estudiar biomecánica fuera del contexto del yoga, sino puramente biomecánica. Digo, joder, claro, en yoga los profes de yoga damos el paso como que, ahora sí que ya soy un profe de yoga más avanzado y mejor, porque ahora estoy pensando en términos anatómicos en vez de simplemente en categoría de posturas y como he dicho, ¿no? Y pensar que si hago una flexión me relajo. No, yo ahora sé cómo funciona el cuerpo. Error. Muchas veces en el mundo del yoga el enfoque es muy mecanicista. Es decir, está muy anticuado. La idea de hoy vamos a hacer una clase para nuestros isquiotibiales. ¿Okay? Vamos a secuenciar posturas que solo estiran los isquiotibiales, de tal forma que si yo meto 16 posturas en las que estoy haciendo una flexión, porque para estirar los isquiotibiales la mayor parte de las posturas son flexiones de cadera y flexiones de columna, ¿no? Pues voy a meter 16.
tus isquiotibiales no se van a estirar más porque hagas más posturas. Os voy a hacer un experimento, ¿vale? Y lo podemos hacer juntas. Os voy a pedir que os pongáis de pie. A ver, si vais conduciendo, pues casi que no, ¿vale? Pero os recordar esto, si no lo podéis hacer ahora en vivo, recordar esto, ¿vale? Entonces, os vais a poner de pie y si estáis calzadas, mirad, iba a decir una cosa para hacer con los pies, pero si estáis con calzado, no os voy a hacer quitaros el calzado. Poneos de pie y simplemente, no hace falta ni que inhaléis y levéis los brazos. Flexionad y tocad el suelo o donde lleguéis, tocad las tibias, los tobillos, tal no sé cuántos, ¿vale? Y sentid vuestros isquiotibiales. Los isquiotibiales, recordad, son los músculos de la parte de atrás de tus muslos, donde te tira, básicamente, cuando haces una flexión así, ¿no? Vale, toma 2-3 respiraciones. ¿Vale? Deja la cabeza colgar, tal, siente todo ese estiramiento, ¿vale? Todas esas cadenas se están estirando. ¿Ok? Y ahora incorpórate. Te puedes sentar si quieres y lo que te voy a pedir es que elijas una pierna, ya sea la derecha o la izquierda. Y ahora con las manos vas a empezar a masajear tu cuádriceps. Por ejemplo, yo voy a hacer con la pierna derecha. Empieza a masajear el cuádriceps. El cuádriceps son el muslo, la parte delantera del muslo, ¿vale? Y lo masajeas ahí con rigor, ¿vale? Cogiendo la carne, sintiendo en la yema de los dedos conforme presionas los músculos. Y quiero que lo masajes acercándote mucho a la rodilla, alrededor de la rodilla, y luego subiendo. Igual necesitas las dos manos, ¿vale? Si tienes un cuádriceps ahí fuerte o grande, pues las dos manos. Y de nuevo, masajea como si estuvieses masajeando una masa, ¿vale? Para hacer pan o pizza. Clava los dedos por aquí y por allá, dale un meneíto, ¿ok? Y si llevas unos 30 segundos haciéndolo, ya lo tienes. Ahora te voy a pedir que te vuelvas a poner de pie y que vuelvas a flexionar. Exactamente igual que antes. Dime si en la pierna que acabas de masajear tu cuádriceps notas que tienes más flexibilidad, teniendo en cuenta que no has tocado los isquiotibiales. O si es isquiotibial, tira menos. Interesante. Entonces, la idea es que pensar en términos anatómicos es pensar en estructuras, pero el movimiento no tiene que ver con esas estructuras. Tiene que ver, pero no está ligado a yo voy a moverme estirando constantemente los isquiotibiales y voy a ganar más flexibilidad. Es más complejo, ¿vale? Entonces, el cuerpo no funciona así. Ojalá funcionase así, no funciona. Y por supuesto que puedes ganar más flexibilidad estirando todos los días tus isquiotibiales, pero no es un enfoque holístico ni un enfoque que a largo plazo te permita que todo el cuerpo, ¿vale?, se libere de forma efectiva. ¿Ok? No hay una mejora global, sino que puede que haya una mejora local. Y el tiempo para esa mejora suele ser más largo. ¿Ok? El yoga y la anatomía funcional moderna es lo que nos confirma, ¿vale? Nos enseña que el cuerpo es un sistema integrado, una red donde el movimiento, la respiración y la atención se retroalimentan. Tu estado mental afecta a tu estado físico. Cuanto más estresada estás, menos móvil eres, más tensión tienes a nivel muscular. Cuanto más relajada estás, más movilidad tienes. Entonces, fijaos que muchas veces decimos, vosotros pensad esto, ¿eh? Dices, vale, si estoy estresado, me voy a poner a estirar. Pero ojo, es que si estoy estresado es cuando menos movilidad tengo, cuando más tensión tengo. ¿No será mejor reducir el nivel de estrés para que luego pueda estirar o me pueda mover de forma más eficaz? ¿Ok? Entonces, ahí igual nos tenemos que replantear el por qué abrimos nuestras clases de yoga haciendo saludos al sol después de haber estado 6 horas sentado en una silla, ¿vale? Biomecánicamente no es la mejor forma, la estructura de cómo se desarrolla el saludo al sol no es lo más eficaz para alguien que lleva todo el día sentado. ¿Ok? Entonces, a la hora de secuenciar debemos pensar, antes lo he dicho la palabra en esta idea de cadenas, no en músculos. Y cuando digo cadenas musculares, ni siquiera eso. Aquí es donde entra la idea del sistema fascial y de cómo todo está integrado. ¿Ok? A veces, si quieres estirar algo, ¿vale? Como los isquiotibiales, tienes que darte cuenta que quizás primero es mejor estimular o trabajar su antagonista, ¿vale? Entonces, pensar en cómo se relaciona la idea de antagonista y agonista son enfoques anatómicos, ¿vale? Y de nuevo, los podemos utilizar para entender en clase cómo trabajar. Pensar en cómo se relacionan las acciones, por ejemplo, del pie con la pelvis con la columna con el espacio del tórax, la caja torácica. Por ejemplo, el arco del pie y el diafragma están ligados. Entonces, la idea de liberar el arco de los pies
y darte cuenta de cómo cambia tu respiración te da esa sensación de decir, tengo una idea de la realidad y una construcción mental de cómo funciona el mundo y cómo funciona mi cuerpo, que luego puedo vivenciar, decir, ya, pero es que me he masajeado el pie, he liberado el arco del pie y mi respiración ha cambiado. ¿Y esto por qué? ¿Qué tendrá que ver el pie con la...? Claro, ¿cómo que qué tendrá que ver? Es que no te has dado cuenta, ese es el problema, que tiene que ver. Está todo conectado, ¿no? Cuando entendemos esto, la secuenciación se convierte en una práctica de integración, no de fragmentación. ¿Tengo mal los isquios? Pues venga, entrenar los isquios. No, no funciona. Pero es que no funciona así ya ni siquiera en entrenamiento, ¿sabes? De movilidad, de tal. La ciencia ha avanzado mucho y el yoga se ha quedado fuera porque, en parte, estos avances de la ciencia muchas veces tiran por tierra gran parte de lo que se ha perpetuado en el yoga. Y eso es bueno. Deshacernos de las cosas que no están funcionando es bueno para poder avanzar. ¿Ok? Bien. Siguiente fase. Hemos visto categorías de posturas, secuenciar por parte del cuerpo. Y ahora vamos a hablar de algo que es, por ejemplo, en la formación 200 es donde un poco termina el aprendizaje. Llegamos hasta aquí, luego en el 300 continuamos con aspectos más complicados, pero sería esta idea de postura cumbre. Entonces, la postura cumbre. Cuando tú secuencias una clase teniendo en cuenta la categoría de posturas, es decir, vale, voy a hacer una clase de extensiones, esa es la categoría de posturas, por lo tanto va a haber más extensiones. No es necesario que haya una postura cumbre si no quieres. Pero cuando tú haces una clase con una postura cumbre, sí que la clase también va a estar orientada a una categoría de posturas. ¿Por qué? Por si la postura cumbre es Urdhva Dhanurasana, el pino puente o como lo digamos en español, claro, es una extensión. Entonces, para llegar a esa postura vamos a probablemente tener que trabajar la extensión. Y como os decía antes, la extensión, ¿vale? Son unos grupos musculares, partes del cuerpo, las que se van a ver afectadas y vamos a tener que trabajarlas. Si yo lo reduzco a, como voy a hacer Urdhva Dhanurasana, voy a hacer ahora 16 posturas de extensiones y la última va a ser Urdhva Dhanurasana, puede que te encuentres con que no es la mejor forma. Mira, yo tengo bastantes anécdotas con eso. Cuando enseño esto en grupos, sobre todo de formación y tal, Urdhva Dhanurasana es una postura que es muy divertida para experimentar esta idea hasta donde hemos llegado ahora, ¿no? Categoría de posturas, partes del cuerpo, músculos, tal, cadenas y postura cumbre. Desarrollo una secuencia, generalmente sí son secuencias a lo mejor de 1 hora y media y tal, pero cuando llegamos a Urdhva Dhanurasana, a la hora, he tenido alumnas que hacen la postura como sabiendo que ellas no les salía de ¡pumba! Y suben a Urdhva Dhanurasana y bajan con la... Nunca había podido hacer la postura. ¿Y qué ha cambiado? No lo saben, pero la postura sale. ¿Por qué? Porque llevamos 1 hora trabajando de forma inteligente, no simplemente machacando nuestras lumbares, haciendo extensiones, pensando que eso nos... Para Urdhva Dhanurasana, lo más importante no es lo que tú visualmente ves. La gente lo que ve es la curva de la columna, ¿verdad? En extensión. Lo más importante son tus hombros y tus caderas. Entonces, más vale que liberes los cuádriceps, que extiendas la cadera y que empieces a trabajar con la movilidad del hombro y la movilidad escapular para poder hacer la postura. Porque a veces tú ves que alguien puede hacer cobra y subir mucho, pero no puede hacer Urdhva Dhanurasana. Entonces, el problema no está en la columna, ¿no? Entonces, la idea de postura cumbre es muy guay porque ahí ya sí que, de nuevo, tú eres la protagonista que va desarrollando esa historia, ese camino hacia la cumbre, ¿no? Como cuando llegue. La cumbre es ese final. Ojo, la postura cumbre no es que es la última postura de la clase. No tiene que ser una postura súper difícil a veces. A veces una postura que puede que tú ya puedas hacer, pero hoy la vas a experimentar de una forma mucho más profunda. Y cuando digo más profunda no es porque llegues más lejos en la postura, sino que el impacto también global energético, ¿vale? Sensorial, en esa postura aumenta. Percibes más en algo que hasta entonces, aunque lo podías hacer, no percibías mucho, ¿no? Entonces, toda secuencia bien diseñada tiene un momento culminante, ¿ok? Una postura cumbre. Cuando enfocamos al final, para mí, esta es una de las formas que más me gusta enseñar, de nuevo, porque me permite que el individuo se sienta protagonista de esa historia. Pero esta postura cumbre, no puede aparecer de la nada, ¿ok? Requiere una preparación progresiva, tanto física como mental. Por eso decimos que entender las posturas previas es entender la postura cumbre. Y lo que hago es enseñar a mis alumnos a que una postura cumbre requiere de, dependiendo de lo largo de la secuencia y de la complejidad de la postura cumbre, requiere de 4 a 6 posturas clave.
¿Y qué son posturas clave? Las posturas clave son posturas que trabajan, son posturas que, por lo general, en un 90% de las veces, son de la misma categoría de postura que la postura cumbre y, sobre todo y más importante, las partes del cuerpo y las acciones que requieren hacerse, ¿vale? En la postura cumbre, esas posturas clave también trabajan esas partes del cuerpo. Por lo tanto, a veces simplemente regresiones de la postura cumbre son una muy buena forma de preparar, ¿ok? Entonces, si no se ha preparado el cuerpo y la mente, la postura cumbre se convierte en una imposición, no en una secuencia natural. Mirad, una de las cosas que yo cometía estos errores, ¿vale? Que sigo viendo que la gente los comete como profesores y es normal porque, de nuevo, o sea, si te formaste, hiciste una formación como hice yo hace tropecientos años y no has vuelto a hacer nada, pues sigues utilizando un método que está desactualizado. Es como tu teléfono móvil o el ordenador, ¿vale? Por eso las actualizaciones son importantes. Em, Al final, esta idea de que tú enseñas, esto aquí hablo tanto para los practicantes como para los profesores, o vas a clase de yoga y lo experimentas, o estás impartiendo la secuencia de esta forma, ¿no? Tú siempre haces lo mismo. Prácticamente tus secuencias son siempre iguales y hoy te ha dado por decir, pues hoy vamos a hacer esta postura, un equilibrio sobre brazos, Urdhva Dhanurasana, tal, no sé cuánto. Ya, pero coño, o sea, llevamos 45, 50 minutos de clase y ahora llegamos al final, momento álgido, y me metes estas posturas que no hemos hecho nada para prepararlas. O sea, no, yo no he trabajado zonas del cuerpo y acciones musculares y movilización como para entrar en esta postura tan profundo. Tú sí porque eres el profe. Y María, Luisa y Julia también porque son ex bailarinas o llevan tropecientos años haciendo yoga y tal. Que por cierto, María, Luisa y tú que eres la profe, os duele la espalda, os duele el piriforme, os duele tal. O sea, que también estáis sufriendo en los excesos derivados de machacaros. Entonces, tengamos en cuenta que lo que no podemos pretender es decir, bueno, yo la secuencia voy a seguir haciéndola igual que lo hago siempre, las mismas posturas, la misma idea, las mismas instrucciones, pero hoy me ha dado por decir, pues vamos a meter esta postura a final de clase. Hombre, pues no va a funcionar. Y claro, al final, si tenemos el ejemplo de, no, pero mira, María, Julia y Luisa sí pueden hacerla. Cojones, que María, Julia y Luisa son unas putas frikis del yoga que llevan 3, 4 años practicando, o Luisa y María son ex bailarinas. Es que no son representativo de lo pueden hacer porque son muy disciplinadas, no lo pueden hacer porque lo pueden hacer, ¿vale? Punto y final. ¿Okay? Entonces, por eso decimos que entender las posturas previas es entender la postura cumbre. Si no has preparado el cuerpo y la mente, esa postura cumbre, como os decía, es una imposición, no una consecuencia natural, no una progresión. ¿Okay? Entonces, además, la eficacia de esta idea depende de cuánto el alumno ya ha avanzado. O sea, el tema de la postura cumbre es que se puede hacer con un principiante, pero tiene que ser una postura cumbre que sea desde una perspectiva a lo mejor, ¿sabes? De verlo ya con conocimiento y decir, hombre, pero eso es una postura muy fácil. Coño, pero es su primer día, ¿sabes? Entonces, la idea es que las posturas cumbre o este enfoque de secuenciación, si el alumno comprende previamente, por ejemplo, las instrucciones, que haya ya unas bases de alineación, de instrucciones que tú ya has repetido y las conoce. La conciencia corporal, ¿okay? Todo esto ayuda. ¿Okay? Una postura avanzada solo es segura si hay un conocimiento previo. Y esta comprensión es lo que se cultiva principalmente o precisamente en las formaciones de profesores. O sea, a la larga hacemos formación, nos formamos para ser profesores de nosotros mismos. Yo esto siempre digo a los alumnos, nuestras formaciones están enfocadas en ti. Yo no estoy pensando en tus alumnos vas a pensar tú el día que a lo mejor tengas alumnos. Por eso, y es algo que Tamara y yo estamos súper contentos, no sé por qué, quizás es nuestro aura o lo que sea, pero el 80% de nuestras alumnas y alumnos son personas que les interesa el yoga para ellos. Lo secundario es dar clase. Lo secundario es dar clase, porque para dar clase son muchos factores y elementos. Pero lo importante es que esto te esté afectando a ti y por eso aprendemos, nos formamos, estudiamos para que mi práctica de yoga sea mucho, me pueda llevar para que mi historia se pueda desarrollar. Quiero aprender a cómo seguir, ¿sabes?, desarrollando esta historia. Como, oye, mi historia ha llegado hasta aquí, este libro se ha acabado, sacamos la segunda parte. ¿Sabes? Sacamos una nueva temporada de la serie. Entonces, claro, ahí tengo que seguir ahondando y ahondando. Ok, entonces,
Hablemos ahora sí de esta idea de... perdonad. Quería comentaros una cosa antes de hablar de lo de la idea de energía y tal, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta que todo esto que os he dicho hasta ahora no lo estoy enfocando en un estilo de yoga concreto, ¿vale? Pero, por supuesto, aquí está esta idea de secuenciar según el estilo de clase. Nosotros, por ejemplo, enseñamos en nuestras formaciones, al final enseñamos Hatha Yoga, Vinyasa Yoga y luego en nuestra metodología BSMT Yoga, ¿no? Que no se puede encuadrar dentro de ninguna de esas dos, pero también bebe de esas dos, ¿no? Pero cada estilo de yoga, ¿vale? Hatha, Vinyasa, Ashtanga, Iyengar, Jivamukti, Yin Yoga, Bikram, tal, etc, etc, etc. O sea, la list goes on and on, ¿vale? Cada estilo de yoga tiene su propia lógica interna, su propia estructura, sus propias limitaciones autoimpuestas para que ese estilo se pueda perpetuar y sea reconocible. Y esto afecta directamente a cómo se secuencia, ¿vale? Yo os voy a poner solo dos ejemplos, ¿vale? Hatha y Vinyasa. En Vinyasa el enfoque suele ser más dinámico. ¿Qué digo más dinámico? Que lo que se busca es que el tiempo de espera entre posturas se reduzca, haya más movimiento, más fluidez de una postura a la otra. La respiración es lo que te lleva a moverte de una postura a la otra. Ojo, esto también en Hatha, pero en Hatha, por ejemplo, a lo mejor estás más tiempo en la postura para poder trabajar la respiración de otra forma, ¿vale? Entonces, la idea, las transiciones fluidas, menos pausas de análisis. A lo mejor en Vinyasa se nos pierde un poco la posibilidad de alinear. Y en cambio, en Hatha es un término que hoy se ha reducido a pues, dar una clase en la que a lo mejor hay más instrucciones, más alineación, más tal. Pero Vinyasa es Hatha. Todos los estilos que he dicho antes, por cierto, Ashtanga, Bikram, tal, todos son Hatha Yoga. Todos nacen de la tradición del Hatha Yoga, ¿vale? Y hoy en día, por eso yo a veces digo de Hatha con mayúscula, sería la tradición del Hatha Yoga. Hatha con minúscula, lo que hemos denominado como un estilo de practicar asana de una forma concreta, ¿no? Entonces, en la idea de Hatha podemos detenernos a observar la alineación más, la respiración, la sensación interna. Yo ya a día de hoy le digo a mis alumnos, digo, mira, como el mercado del yoga, si vas a ser profe, requiere de que si tú puedes dar clases de Hatha, de Vinyasa y de Yin Yoga, pues mira, tienes 3 oportunidades en tu currículum para poder enseñar y que un centro de yoga te diga, pues mira, qué guay, oye, tengo 3 en 1. Eres una profe que me puede dar 3 estilos de yoga distintos, estupendo, ¿no? Y ahí puedes llegar, pues, de nuevo a un acuerdo con el centro, de decir, oye, mira, yo te puedo dar 3 estilos distintos y estoy, ¿sabes? O sea, muy bien formada en estos 3 estilos. Entonces, más que a lo mejor contratar más profes, yo te voy a dar más estabilidad como profe y te voy a dar estos 3 estilos. Me puedo quedar la tarde entera y dedicar ¿sabes? Dedicar a dar 3 clases distintas, ¿no? Em, pero yo ya recomiendo a mis alumnos que desde un punto de vista personal como profesor rompan con esta idea de que estos estilos son distintos. O sea, entre Vinyasa y Hatha, a nivel técnico, hay unas estructuras, ¿vale? A seguir. Pero, por ejemplo, el otro día me pasaba en la formación, me decía uno de los alumnos, claro, pero ¿cómo pasas de esta postura a esta postura, ¿no? Y con esta idea de en Vinyasa todo tiene que conectar, todo tiene que ir fluido. No, no tiene por qué. Yo puedo estar tumbado y me pongo de pie. Ahí es donde, ¿cómo te estás poniendo de pie a nivel, por ejemplo, mental, tu actitud? Hay una desconexión por el hecho de que no puedes hacer una voltereta hacia atrás y tal, entonces no está conectado. No, mantente presente, ¿vale? Y ese es el problema de, mirad, una de las cosas que yo siempre he dicho de Vinyasa, y mi primera formación fue de Vinyasa y Power Yoga, ¿eh? Vinyasa es para principiantes. Vinyasa es para principiantes. Es decir, es genial para iniciarse en el yoga. 1, 2, 3 años, tal, pero es para principiantes. ¿Por qué? Porque el enfoque no es tan analítico, no es tan profundo, ¿vale? Fluyes, te inspiras con lo que dice el profe, hay más libertad de movimiento, más tal cual, pero realmente el problema es que acabamos generando esto que a veces la gente dice es meditación en movimiento. Quien dice eso claramente no ha meditado nunca, ¿vale? Y el problema de Vinyasa es que cuando el movimiento se detiene y el estímulo se detiene, el alumno no tiene que aferrarse. Entonces, está guay para principiantes, pero poco a poco queremos un enfoque en el que haya más quietud, más pausa, más pausa, más quietud, más reflexión, más introspección, más observación, más discernimiento. Porque la mayor parte de la gente que practica Vinyasa encuentra muy difícil hacer pranayama y muy difícil hacer meditación. Porque en Vinyasa realmente
no trabajas la respiración de forma eficaz. ¿Crees que por hacer Ujjayi todo el rato durante una hora estás trabajando la respiración? No, ¿vale? O sea, está guay, pero no, esto no estás progresando hacia lo que luego requiere de un trabajo muchísimo más complejo. ¿Ok? Entonces, un buen profesor debe adaptar su criterio de secuenciación al contexto del estilo. Eso queda claro. O sea, si vas a dar una clase de Yin Yoga, es Yin Yoga. Y si vas a dar Vinyasa, es Vinyasa. ¿Vale? Yo, por ejemplo, a día de hoy, yo, o sea, sí que sigue habiendo un tal en nuestras clases de nuestra plataforma online, pues las categorizamos por Hatha, Yin, Vinyasa, yoga para la calma, tal, no sé cuánto, tal, tal. Pero a mí personalmente ya no me gusta dar una clase que sea 100% Vinyasa, 100% Hatha, 100% tal. Creo, BSMT Yoga un poco es eso, es esa evolución a decir, es que necesitamos todo. A veces necesito moverme para luego parar, para luego volver a moverme y para luego detenerme completamente y ver todo lo que se ha movido sin que ahora mi cuerpo se tenga que mover, ¿no? Así que el estilo de yoga es un vehículo, no es el destino, ¿vale? Este día, yo hago vinyasa, yo hago astanga. Enhorabuena, eso es como decir que comes boquerones en vinagre todos los días. Yo como boquerones todos los días, porque si solo comes boquerones en vinagre todos los días, tu vida a medio y largo plazo no va a ser fascinante, que digamos. Vas a oler ajillo y a perejil, pero, ¿ok? Entonces, pensad eso, por favor, o sea, hacer la misma secuencia todos los días de la misma forma, hacer un estilo de yoga, porque luego si te metes en otro, dices, ay, es que no conecto. ¿Cómo que no conectas? Pero si eres tú la que tiene que conectar consigo misma. Entonces, ¿dónde está el protagonista? ¿Dónde está la historia? Al final hacemos muchos de estos estilos por olvidarnos. Yo es que sin el calor no es lo mismo. Hombre, claro, si te estás cociendo como en una olla express, cuezo yo los fines de semana un cocido madrileño, pues está claro que no hay mucho más que pensar cuando te tienes que enfrentar a 42 grados, ¿vale? O si no paras de moverte, o si es una constante carrera por conseguir una postura o tal. Quizás lo que te hace falta en tu vida es parar y la secuencia debe ser Shavasana y se acabó, ¿vale? Entonces, hablando de esto, demos el siguiente paso. Vamos a hablar de clases temáticas y de el enfoque educativo también que podemos desarrollar con clases temáticas. Entonces, un enfoque cada vez más interesante es el de las clases temáticas. De nuevo, aquí es donde dices, oye, todo esto que os he contado de la historia y tú ser el protagonista, buah, pues yo con esta clase temática, vale, pero es que todo lo que os acabo de hablar antes es importante. Si tu clase solo es una charla tipo coach de inspiración, pero luego el cambio es un cambio, digamos, puramente mental, ¿vale? Como me estoy distrayendo, me estoy inspirando con esto, estoy gritando, llorando, saltando, ta, 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 pero no estoy generando un impacto que quede en mi cuerpo. Igual también nos tenemos que plantear si simplemente hablar de una temática es yoga, ¿no? Entonces, podemos construir una secuencia con esto que hemos visto previamente. La secuencia, además, le podemos añadir una temática. Hay mogollón de cosas que que pueden ser que son interesantes también para nuestros alumnos y son divertidas y entretenidas, ¿no? Según los momentos del año, conceptos filosóficos, hablar de un texto en contexto, ¿sabes? Mitos del yoga, ¿vale? Como de nuevo, se nos ha dicho siempre que es total, pues lo vamos a experimentar, a que no, a que sí, a que... Oye, pues es verdad, pues yo siempre lo mismo, de poner el pie en la rodilla en la postura del árbol. Eso es lesivo, mito del yoga. Y no voy a decir al alumno que es un mito del yoga, ya está. Le voy a hacer entender y experimentar cómo realmente no es lesivo, ¿vale? Valores humanos, ¿vale? O incluso elementos poéticos. Yo no metería cuestiones políticas e ideológicas, ¿vale? Que últimamente lo veo mucho. Cuidado con eso. Porque a lo mejor incluso la cuestión ideológica y política que estás metiendo, te estás equivocando. Y tu ideología ahora, tú crees que llevas la razón y más adelante, ¿no? Entonces, también pongamos unos ciertos boundaries, ¿vale? Que somos profes de yoga, ¿vale? Lo mismo que con conceptos psicológicos y tal. O sea, si vas a hablar de trauma, más vale que te hayas formado mucho en trauma y sepas de lo que estás hablando, ¿ok? La poesía, Tamara tiene todas estas clases, por ejemplo, sobre poesía o yoga, que a lo largo de los años han sido súper populares, ¿vale? O sea, muchas de nuestras alumnas de nuestra plataforma online es como, Buah, es que las clases de poesía de Tamara, el coger una poesía, entenderla, narrarla, experimentarla a nivel físico, ¿vale? O las diosas tántricas, súper guay. O sea, que ahí tenéis también, yo por ejemplo no soy nada de eso, ¿vale? Entonces, claro, aquí también eh, tienes el riesgo de forzar esta relación entre la temática y quién eres tú. Pues oye, yo
a mí no me va esa dinámica, pero claro, al que le va, pues le puede ir muy bien, ¿no? Entonces, el riesgo de también enforzar el tema y la postura, esto es otro de los problemas, ¿vale? La idea de nuevo, estás construyendo tu secuencia, primero coges el tema y luego construyes la secuencia, o tienes la secuencia y dices, a ver qué tema le puedo meter yo con calzador a la secuencia. Es que esto es muy distinto. Esto es muy distinto y ahí es donde generalmente no funciona la ecuación, ¿vale? La clave está en que la inspiración sea auténtica, no simplemente decorativa. ¿Okay? Cuando el tema está realmente integrado, la secuencia enseña más allá del cuerpo. ¿Okay? Y el cuerpo es quien vivencia esta temática. ¿Okay? Ok, vamos a ir acabando. Os voy a dar ciertos puntos, ¿vale? Estructura interna de una secuencia. ¿Ok? Creo que esto también es interesante. Lo voy a pasar por encima, pero esto es de nuevo algo que enseñamos en nuestras formaciones, sobre todo en la formación de 200, que es el primer paso. Tenemos una buena secuencia. Recordar todo lo que hemos hablado, la temática, parte del cuerpo, no sé qué, estilo, tal, categoría de postura, postura cumbre. Ahora vamos a la hora de cómo desarrollaríamos. Ya tengo todo eso, ¿cómo desarrollar la secuencia? Pues a mí me gusta enseñar en partes, proporciones y tiempos. ¿Ok? Podríamos dividir. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que me he preparado aquí. El inicio de una clase es un 5 o 10% de la secuencia. El inicio va a tener más protagonismo la temática si esta es una secuencia con temática. Vas a introducir la temática, establecer esa intención relacionada con la temática, ¿vale? Centrar la atención. Para mí muy importante establecer la respiración. O sea que a veces el inicio es simplemente empezar tumbados. En BSMT Yoga, nuestras secuencias de BSMT Yoga siempre empiezan con el minuto BSMT. Y el minuto BSMT es un minuto en silencio de pie sin hacer nada. Para poder darte cuenta de con qué viene esa clase, qué es lo que sostienes ahora mismo a nivel físico, mental y emocional, ¿no? Bien, pues tenemos ese inicio y luego ya pasamos al calentamiento o preparación. Esta sección de la secuencia es alrededor de un 30%. Y diréis, joder, es mucho. Sí, es que es súper importante el calentamiento, súper importante. Activar, despertar, conectar, liberar, entender, sentir, percibir, ¿ok? Entonces son movimientos que ya si me meto en hablar de anatomía, etc., etc., pues van a estar, por ejemplo, más centrados en cadena abierta, ¿vale? Para poder tener esa libertad de movimiento, en que haya un soporte, en no tener que, ay, no me sale la palabra ahora. In the middle of the podcast, pierdes la palabra. Vale. Sí, no tener que depender de un grupo muscular o unos grupos musculares que, joder, llevan todo el día. Si te acabas de despertar o vienes de trabajar, llevan todo el día absolutamente atrofiados y ahora pretendes depender de ellos como si estuviesen al máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho empezar a gatas, que es la postura con la que empezamos a movernos de pequeños. El otro día decía, digo, excepto los niños que se saltan el paso de ir a gatas y directamente echan a andar, ¿no? Pero ahí es donde, por ejemplo, a gatas nuestra columna se libera y tiene mayor movilidad. Ahí está esta cadena abierta para la columna, entre comillas, en realidad son semiabierta, tus manos, tus rodillas están en el suelo, ¿no? Pero ahí ese calentamiento es muy, muy importante. Y en el calentamiento es donde también podemos prestar más atención a la respiración, porque todavía no estamos desarrollando unas posturas que requieren de mucha alineación, instrucciones, etc., ¿no? Bien, después del calentamiento tenemos el desarrollo y progresión. Desarrollo y progresión, lo que hacemos es construir la parte de la secuencia que generalmente se sostiene más sobre posturas de pie, ¿vale? Esto sería un 40% de nuestra secuencia, ¿ok? Y si estamos haciendo una postura cumbre, lo que estamos es construyendo hacia la postura cumbre. Ojo, el calentamiento ya tenía en cuenta la postura cumbre también, ¿eh? Después de ese desarrollo y progresión hacia la postura cumbre, si tenemos una postura cumbre, hacemos la postura cumbre y luego haríamos el descenso y asimilación. Esto es el 15%, ¿vale? No me copiéis las palabras, ¿ok? Si queréis utilizar estos términos me parece bien, pero que sepáis que estos términos los utilizamos nosotros, ¿ok? O sea, que por lo menos lo digo, que ay, me encantan estas palabras, las voy a empezar a utilizar. Bueno, dale crédito a los profesores. Yo esto siempre digo a los alumnos, digamos, empecemos a decir, esto solo pasa en España además, ¿eh? No sé si en nuestros alumnas y alumnos de América Latina también, pero en España no decimos muchas veces quién nos ha enseñado, es como esta mentalidad
patética que tenemos los españoles de, ay, no, no voy a decir quiénes son mis profesores. O sea, tío, yo en Estados Unidos todo el mundo farda de quiénes son sus profesores. En plan de, ¿y con qué te has formado? Con tal. ¡Joder, tal, qué guay es ese profe! Sí, sí, pues me he formado con él. Entonces debe ser muy buena. Claro, somos buenos porque hemos tenido buenos profesores. O si tú has estudiado en Harvard, no vas a decir que has estudiado en Harvard. Venga, coño, ¿sabes? Entonces, descenso y asimilación. Aquí, además es que estos son términos que utilizamos en BSMT Yoga, por cierto, ¿vale? O sea que lo tengáis en cuenta. Que es un enfoque que por eso no es tanto posturas de pie, posturas sentado, posturas... No. Calentamiento, preparación, desarrollo, progresión, descenso, asimilación. Ese descenso y asimilación, para mí, es la parte en la que empieza la magia. Es la parte en la que la historia empieza ya a dar sus frutos, es decir, hostias, ¿dónde hemos llegado? Y empiezas a mirar atrás y ¿de dónde vienes antes de la clase? ¿Dónde estás ahora? Esta es esa sensación de integrar lo trabajado, reducir la carga de las cosas que te pasan en la vida. Esto es lo que hace diferente al yoga, ¿vale? De cualquier otra dinámica en la que también se hace ejercicio. Pero podrías no hacer ejercicio, ¿vale? Podrías no utilizar el cuerpo para hacer yoga también. Pero reducimos la carga y nos damos cuenta de que tenemos que soltar. Finalmente tenemos el cierre. En el cierre vamos a encontrar Shavasana, ¿ok? Donde integramos la experiencia. Pero en ese cierre cerramos también ese capítulo de lo que llamamos la secuencia. Y ahí es donde nos damos cuenta que esa secuencia que hemos hecho con asana, con la respiración, con la atención, no es más que una preparación para lo que viene ahora, ¿vale? Para la meditación. La contemplación y la meditación, ¿vale? Si luego avanzamos hacia ese estado. Ya hablaremos en otro episodio sobre la meditación, pero yo a día de hoy también tengo un enfoque muy distinto a la meditación, el impacto positivo que puede hacer en nosotros. Pero para mí el problema es, una vez más, cómo esto se ha vendido por algunos, ¿sabes? Por decirlo de alguna forma, a través de meditaciones de tradiciones que requieren también, en cierto modo, un sistema de creencias y si no, no funcionan, o meditaciones como puede ser el mindfulness, que está también muy limitado por un poco el enfoque de lo que busca, ¿vale? Creo que a día de hoy más el tiempo de contemplación, de poder integrar cada una de nuestras experiencias positivas y negativas, es lo que buscamos, la regulación. ¿Okay? Entonces, bueno, no se trata, os he dicho porcentajes, tal, pero no se trata de números fijos, sino de entender que una secuencia, de nuevo, tiene una narrativa corporal y energética. Esa narrativa corporal y energética es lo que hace que nuestra mente cambie. Como siempre digo, la mente es muy difícil cambiarla, pero es más fácil cambiar nuestra energía. El combustible que le da alas a la mente para volar hacia lo peor, la oscuridad, la tristeza, o hacia la luz, la alegría, ¿vale? Entonces, la idea aquí es que lo que buscamos es ascender, culminar, ¿vale? Pero es que luego hay que descender. Después de ascender, de que esa historia llega a su clímax, hay que descender, hay que cerrar la historia. Porque mañana tu vida sigue, tienes que ir al trabajar, tus hijos, tu pareja, tus recuerdos, tus deseos, tus miedos, ¿ok? Entonces, bueno, creo que he tratado todos los puntos, ¿ok? Tenía aquí una pregunta, ¿vale? Que tenía apuntada. ¿Una secuencia es completa si solo hay asana y shavasana? A ver, se lo estáis preguntando a Borja Sainz, ¿vale? No. El yoga abarca mucho más. Asana es una herramienta para refinar la respiración. Tu respiración es una herramienta para refinar tu atención, para generar un impacto en tu mente. Con tu mente puedes generar ahora un estado en el que se amplía tu capacidad de atención y concentración. Y esa concentración y esa atención te puede llevar a poder empezar a contemplar, a percibir como el observador quién eres, ¿vale? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué haces lo que haces? Y eso puede derivar a un estado de meditación, ¿vale? Que es un estado, digamos, como una actitud interna en el que te sumes en una experiencia de la cual ahora no requiere esfuerzo, ¿ok? Pero también hay que ser realistas, ¿ok? Cada alumno y cada contexto tiene su momento. ¿Yo pondría a meditar a una persona su primer día de clase? No, pero quizás en Shavasana sí que ya le empiezo a introducir pranayama, por ejemplo, Viloma en 3 partes, o le ayudo con Yoga Nidra, ¿ok?
Una de las cosas de las que más orgullosos estamos Tamara y yo es de estos años, sobre todo desde la pandemia. Ahí fue como donde más enfoque pusimos en BSMT Nidra. Es nuestra forma, nuestro enfoque de practicar yoga nidra teniendo muy en cuenta los conocimientos y la ciencia moderna, ¿vale? Nuestro objetivo no es tanto quizás iluminarnos a día de hoy, sino empezar a regularnos y empezar a percibir la realidad de una forma en la que seamos más capaces de percibir la felicidad como un estado que, aunque no se puede mantener, es cambiante, pero al cual se puede acceder de forma eficaz, de forma sencilla, sin depender de todo lo externo. ¿Ok? Espero que hayáis disfrutado el episodio de hoy y nos vemos en el próximo. Chao, chao.